Hola amigos, acabo de terminar de ver el partido que jugaron ayer Atlético de Madrid y Rayo Vallecano en el Civitas Metropolitano, un partido que me hubiera gustado ver en directo y reaccionar y que tengáis un vídeo más rápido y que sea todo más ágil, pero querido Javier Tebas, no tengo tiempo para ver todos los partidos que pones durante todas las semanas, así que esto va a tener que ser así, voy a ver lo que pueda y reaccionaré a lo que pueda. Cuando quieras, vuelves a hacer una liga competitiva con unos horarios racionales para que podamos ver el fútbol. En fin, ha sido un partido con muchas cosas que decir, vamos por partes. Lo primero que me gustaría señalar es en referente al Atlético de Madrid. Ha sido un empate a uno que al Atlético no le sirve para nada. Y me parece que es un empate merecido. Yo creo que el Rayo ha sido más que el Atlético de Madrid. Me parece que el Cholo al inicio de temporada escogió una estructura táctica con tres defensas centrales, con Witsel jugando en el medio de esa defensa central, que no le ha servido, que se ha demostrado muy interesante en ataque, pero muy poco operativa en defensa, y por eso el Cholo ha decidido cambiar, ha tratado de volver a los orígenes, a ese 4-4-2 que a mí me parece que es una buena noticia porque nos trae quizá a los mejores tiempos de este Atlético de Madrid en la última década, pero lo que es claro es que esta plantilla del Atlético de Madrid no es aquella, este Atleti no es aquel, y las necesidades y urgencias del club de hoy en día no coinciden con las que había en aquel entonces. Quizá hubo un momento en el que te podías más o menos aguantar que un club mucho más pequeño como es el Rayo Vallecano llegara a tu estadio, te dominara el partido y tratar de ganarle a la contra. Pero hoy en día eso no es así. Quiero señalar que me gusta muchísimo Reinildo. Me parece que se habla muy poco de él. Es un jugador que jugando de central juega muy bien, jugando de lateral juega muy bien. Hay pocas cosas que no sepa hacer dentro del perfil de jugador que es. Por eso me gustaría señalarlo. Pero sobre todo, para mí el jugador más interesante de este partido, el que está en un estado de forma que es el catalizador total que tiene este Atlético de Madrid, es Antoine Griezmann. Qué gustazo ver jugar al francés cuando está bien, cuando le sale, cuando todo está ordenado, cuando los compañeros le buscan, cuando sabe caer a los espacios que necesita con esa zurda que tiene, esos controles de fútbol sala totalmente que le hemos visto en el día de hoy. La acción del gol del Atlético de Madrid, un gol muy tempranero, es suya, totalmente suya. Es un robo adelantado en el que nada más robar por una buena presión, por ir a buscar, ¿verdad?, al rival, por sacar las líneas adelante, por jugar al fútbol, quizá, bueno, pues tras lograr ese robo, la pelota se le queda en la derecha, la supuestamente mala, Griezmann levanta la cabeza y descubre a Morata en el área, le pone la pelota y ahí Morata no perdona, fusila a Dimitrievski y pone el 1-0 en el Metropolitano. Y es aquí cuando hay una decisión, cuando el Cholo debe tratar de inculcar a sus jugadores que el 1-0 no es suficiente, porque estás sin Oblak, porque la defensa no tiene la misma confianza que supo tener cuando tenías otras parejas de centrales o cuando tenías ya bastantes partidos jugando con la misma estructura, y porque al final esto es fútbol y en la era del VAR te puede pasar cualquier cosa, te pueden pitar un penalti que no es o un penalti que sí es, que es lo que ha pasado esta noche en el Wanda Metropolitano. A mí me parece que dentro de todo lo que se puede argumentar en cuanto al VAR, lo cierto y verdad es que este penalti que le pitan a Jiménez por mano, el árbitro no lo vio, hubiéramos hablado mucho de él, era penalti, al final se pitó con el VAR y las cosas de la vida, último minuto del tiempo reglamentario, y por allí aparece Radamel Falcao a lanzar el penalti, a batir al portero suplente del Atlético de Madrid, que es Gervich, y a no celebrar el gol, bueno, pues por aquello de la idolatría y que jugó en el Atleti, que delantero es Radamel Falcao, y qué justicia puso ese gol, porque después del gol del Atlético de Madrid, es verdad que la jerarquía individual de los jugadores del Atleti pues es muy superior a la del Rayo, pero el Rayo jugó mucho mejor. El Rayo propuso fútbol, el Rayo sacó las líneas adelante. Yo no me canso de decirlo, cada vez que hay un partido del Rayo yo soy el espectador número uno, porque me parece que lo que hace Iraola tiene mucho sentido
Me parece que tiene una estructura más o menos fija en ese 4-2-3-1 que suele proponer. Me parece que tiene un equipo con una defensa para lo que es, para el presupuesto, para lo que maneja, muy adecuada. Yo soy de los que piensa que Catena, si defendiera mejor, sería un central de selección española, porque en salida de balón hay muy pocos centrales que tengan ese desplazamiento largo, que conduzcan con la cabeza levantada, que dividan. Si defendiera un poquito mejor, si fuera más clínico, un poquito más agresivo, pero en el buen sentido. Luego no me digáis en los comentarios que si los codazos o que si no. Agresivo en el buen sentido, contundente, lo que decíamos el otro día que le faltó a Eric García. Catena es un jugador que a mí me gusta mucho, Bayou me parece que está muy bien, Álvaro García lo mismo, en fin, es un Rayo que da gusto ver, y eso que hoy no jugó Trejo, y eso que no hemos visto a Trejo, y eso que hemos visto a Pozo que estuvo en Qatar, hemos visto a Pate Sis, que es un jugador que bueno, que lo que no tiene de calidad te lo pone de físico y de entrega, y bueno, para jugar en el Rayo más o menos le da, y si Palazón es uno de los jugadores de la liga, para mí, me parece que todo lo que hace está bien. Es verdad que ya no está en ese pico de forma de principio de temporada, pero igual siempre que le cae la pelota yo no parpadeo porque creo que puede ocurrir algo. Y lo único que le falta a este Rayo, el único detalle que posiblemente va a separar al Rayo de un puesto muy meritorio en mitad de tabla de asaltar las competiciones europeas, es el gol, ni más ni menos. Falcao ya no es aquel Falcao, ya no es ese delantero de hace 10 años o de hace 5 años, hace mucho que ya no lo es. Sigue teniendo gol porque es el más listo de la clase, porque es rápido, porque piensa antes que los demás, pero las piernas ya no son lo que eran, y Camello, que está cedido por el Atlético de Madrid, tampoco es ese delantero de 15 o 20 goles por temporada. Este Rayo, con un delantero de esas características, sería un candidato muy sólido a meterse en Europa y a meterse bien. Pero los presupuestos son así, las escalas salariales son así, y de momento el Rayo es un equipo que sabe tener la pelota, que sabe hacer bascular al contrario, que desde sus ingredientes te pone en aprietos, y al que sobre todo no le pesa llegar a un campo lleno al enfrentarse a uno de los mejores equipos del país y tener que llevar esa iniciativa. De hecho, le gusta, de hecho creo que si no fuera porque estaba 1-0 abajo en el marcador, se hubiera sentido hasta cómodo. Yo creo que la afición del Rayo se puede ir muy orgullosa del Metropolitano. Es verdad que han empatado de penalti, pero han empatado de manera merecida. No sé quién tuvo más ocasiones en cuanto a los números. Me podéis decir que ahora el Atlético de Madrid ha tenido seguro más disparos a puerta, pero en lo que es el partido, lo que tú te sientas y ves y luego le cuentas a tus amigos, a mí me parece que el Rayo fue más. Y ser más teniendo menos es muy difícil, y esa hay que dársela a Iraola. Yo no sé si peligra el Cholo. Yo no sé en qué parte de la historia de amor del Cholo Simeone y el Atlético de Madrid nos encontramos. Si estamos a las puertas del divorcio, si hay una reconciliación posible o si están en terapia de pareja. No lo sé, porque no soy aficionado del Atlético de Madrid, pero sí que os digo que difícilmente me pierdo un partido del Atleti, y es difícil encontrar momentos en los que no veas que no hay esa conexión, que el Cholo reclama y quizá los jugadores no terminan de responderle. También está el asunto de Joao Félix dando vueltas por ahí. A mí me parece que el Atlético de Madrid tiene tan buenos ingredientes como cualquiera de los equipos que pelean la liga. Me parece que tiene uno de los mejores porteros que se puede tener, me parece que los defensas centrales son muy acertados, tiene una buena terna de centrocampistas donde tiene mucha variedad y puede formar varios equipos. Me parece que, por ejemplo, en el 4-4-2 que ha formado hoy, la punta Griezmann y Morata es una de las mejores puntas que podemos pensar, y más, insisto, con Griezmann jugando en este nivel, que está a nivel mundial, está a nivel Francia, está a nivel vamos a hacer algo importante en Qatar. Yo lo he visto al menos así. Pero insisto, yo no os puedo traducir cuáles son las sensaciones de la parroquia atlética con respecto a este momento preciso. Lo que yo sí que os puedo decir es que yo me siento
Y veo el Atleti a ratos. Veo que cuando hacen conexión los diferentes elementos, volvemos a ver cosas que tienen mucho sentido. Volvemos a ver un equipo en el que en el primer tramo del partido Witsel apareció mucho, le dio salida a la pelota, Kondogbia tuvo mucho rendimiento físico y fue lo que se supone que tiene que ser. He visto un De Paul mejor en otros puntos de la temporada o en otras temporadas incluso. Me gusta Nahuel Molina, me parece que Lemar, hasta que se tuvo que ir lesionado, hizo un buen partido, pero claro, es que se te lesiona Lemar y sale Carrasco, que es un jugador más o menos de la misma categoría, más o menos con la misma calidad. Por lo tanto, yo no creo que haya ningún presidente del Atlético de Madrid ni ningún directivo del Atlético de Madrid que tenga la espalda suficiente como para cesar al Cholo Simeone, ocurra lo que ocurra. Pero sí que es cierto que, tal y como están las cosas hoy, puede que mañana cambien, puede que mañana arranque a ganar partidos el Atlético de Madrid y a final de temporada estemos hablando de otra cosa. Pero hoy hay una desconexión. El club tiene que analizar, el club tiene que ver qué es lo que está pasando. Si el Cholo no está contento con la plantilla, si quizá dentro del vestuario lo de Joao Félix no está terminando de encajar, o qué es lo que está pasando, o quizá llega un momento en el que el mensaje que un entrenador le baja a los jugadores se pierde un poco o deja de tener la misma validez que supo tener. Si me preguntáis a mí, lo más importante que ha sabido tener el Atlético de Madrid en estos 10 años se llama Diego Pablo Simeone, el artífice de muchas de las cosas que han ido cambiando, porque recordemos que el Atlético de Madrid antes del Cholo Simeone era un club de una dimensión mucho, pero mucho más pequeña de lo que es hoy en día. El Atlético de Madrid ha completado una transición de estadio con mucho éxito. El Atlético de Madrid ha jugado finales europeas y ha ganado finales europeas, ha levantado ligas, en fin, ha levantado Copa del Rey. Ha estado en donde se supone que tiene que estar el Atlético de Madrid y antes no lo estaba, y la diferencia principal está en la gestión del Cholo Simeone. Por lo tanto, se ha de decidir: o es un problema de ingredientes, de que quizá la directiva, la afición, quien sea, está tratando de darle al Cholo algo con lo que no puede, digamos, terminar de hacer su juego, o quizá el Cholo está teniendo verdaderas dificultades para que varios de estos ingredientes vuelvan a jugar a su verdadero nivel. No lo sé, corresponde a los atléticos juzgar. Yo lo único que he hecho es ver los partidos, analizarlos para vosotros, y aquí está. Mucho mérito del Rayo. Me parece que hemos de hablar mucho de este equipo. Llega a competición europea o se queda en mitad de tabla. Me parece que para hablar de un equipo, para sentarnos y decir me gusta cómo juegan, me gusta el proyecto, me gustan los nombres y creo que se merece un poquito más de foco, es suficiente con ver, gane o pierda. Es irrelevante. Me parece que es, como digo, una buena plantilla. Me parece que Iraola lo está haciendo muy bien y me parece que dentro de lo que hay, con lo que tiene, el Rayo Vallecano no tiene una plantilla del 10º para arriba, pero rinde del 6º para arriba. Esa es mi opinión y esa es mi visión. Dejadme un me gusta si os gusta el contenido. Si queréis que hablemos de cualquier otro tema, podéis poner lo que sea en los comentarios. Yo os leo y preparamos un vídeo rápidamente. Y nada, muchas gracias por estar al otro lado. Suscribíos, que se me olvidaba. Muy, muy, muy importante que llegar a esos 1000 suscriptores lo antes que podamos. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.